Buenas tardes, mi nombre es Natalia, soy integrante del equipo número 1 y les voy a hablar de la cultura general de Francia. Geografía. Francia cuenta con una superficie de 551.500 kilómetros cuadrados con los territorios de ultramar. Francia se extiende a 1.000 kilómetros de norte a sur y de este a oeste. Es el tercer país más grande de Europa después de Rusia y Ucrania. El segundo, si se extiende, y se incluyen los departamentos de ultramar. Francia metropolitana cuenta con 4 líneas de costa: Mar del Norte, Canal de la Mancha, Océano Atlántico, Mar Mediterráneo. La longitud total de la línea de costa es de 3.427 kilómetros, a excepción de la costa norte y noroeste de la frontera. El país está rodeado en su mayoría por los océanos, mares y fronteras naturales: el Rin, el Jura, los Alpes y los Pirineos. Su población. Francia, con una población de 67.098.824 personas, es un país muy poblado y tiene una densidad de población de 122 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es París y su moneda euros. El francés es su lengua oficial. Religión. Francia es un estado laico y su población es mayoritariamente católica, con un 50% aproximadamente del total, mientras que más de un 30% de ateos. Otras religiones minoritarias son la musulmana, la protestante, la judía, la budista, la ortodoxa. Estos componen otro alto porcentaje de la población total de Francia. Francia es un país con una amplia libertad de religión entre sus habitantes. Costumbres en Francia. Es costumbre en Francia saludarse con un apretón de manos firme, pero no en exceso. El saludo habitual entre amigos o familiares es el beso en las mejillas, entre mujeres o entre hombres y mujeres. Una costumbre en Francia que no resulta muy cómoda para los turistas es que los franceses muy rara vez responderán en un idioma que no sea el suyo, aun cuando lo conozcan. Aprecian que los visitantes intenten hablar su idioma, aun cuando no lo hagan correctamente. A pesar de ser un país eminentemente laico, en las zonas rurales se acostumbra a hacer celebraciones religiosas, habiendo varios festivales de este tipo en el año. En los lugares públicos, los franceses hablan en voz muy baja para no molestar al resto de las personas que estén en el lugar. Y vamos a continuar con los principales hechos históricos de Francia. Dentro de la historia de Francia nos encontramos con un amplio bagaje histórico, pero consideramos que los hechos a continuación son los más relevantes. Empezamos con la Revolución Francesa. Este es uno de los más grandes acontecimientos que ocurrió en Francia en 1789, gracias a Robespierre, quien estuvo al frente de la revolución, además que estableció un gobierno revolucionario y el Comité de Salvación Pública. La revolución fue el cambio político más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Asimismo, no solo fue importante para Francia, sino que sirvió de ejemplo para otros países. Seguimos con Napoleón subió al poder. En noviembre del año de 1799, un general victorioso, Napoleón Bonaparte, con el apoyo de la burguesía, concentró todo el poder en sus manos y se erigió en cónsul. Bonaparte, junto con colaboradores, tuvieron como principal objetivo consolidar los logros de la revolución, aunque solo en un aspecto un poco más conservador. Napoleón también logró conquistar la mayor parte de Europa. Seguimos con la derrota de Napoleón en 1814. Napoleón Bonaparte fue derrotado, haciendo que el gran imperio que había conseguido dirigir se desmoronara. A Napoleón le faltaba la conquista de Rusia y con un formidable ejército de 500.000 hombres llegó a Moscú. Seguimos con Francia, construye el canal de Suez. En tiempos antiguos siempre se soñó en unir el mar Rojo del Mediterráneo. Fue aquel año de 1850 donde se habilitó el servicio ferroviario en Alejandría y el Mar Rojo, con el que al que le costó un doble de transbordo, se ahorraba la vuelta entre el Cabo de Buena Esperanza. Entonces, en 1854, con fuerte oposición de los ingleses, Fernando Lesses
obtiene gracias al apoyo de la emperatriz de Francia, Eugenia de Montijo, quien concesionó por 99 años para construir y operar el canal, que inicia en 1859. Sigue liberación de París por Hitler. En el año de 1944, exactamente el 25 de agosto, París es liberado y las divisiones francesas libres entran a la ciudad seguidas por la cuarta división de infantería americana, seguido por la guerra de opio de China. Este hecho comenzó en 1830 y culminó en 1864 debido a los problemas promovidos sobre todo por ya las apretadas finanzas europeas provocadas por las guerras de Napoleón. La población, seguimos con los grupos étnicos. La población de Francia está compuesta por varios grupos étnicos que invadieron la región en el transcurso de la historia. Entre ellos se destacaban los galos, celtas, que dieron nombre a la región de Galia, que ocupaban las actuales Francia, Bélgica y el oeste de Suiza, en las zonas de Holanda y Alemania y al suroeste de Rin. De Francia, el 92% son franceses, el 3% norteafricanos y el 2% alemanes y el 1% bretones. Y el último 2% restante se agrupan diversas minorías, incluidos provenzales, catalanes y vascos. La población de origen romano y el germano, etcétera, también es importante junto con limitados aportes de poblaciones árabes y judíos. Y el PIB, el Producto Interno Bruto en Francia, es el segundo trimestre del 2020, ha caído un 13.8% respecto al primer trimestre del 2020. Esa tasa es 79 décimas inferior a la del anterior trimestre, cuando fue el 5.9%. La variación interanual del PIB ha sido un menos 18.9%, 32 décimas menor que el primer trimestre del 2020, cuando fue de menos 5.7%. La cifra del PIB en el segundo trimestre del 2020 fue de 513.988 millones de euros, con lo que Francia se situaba con la sexta economía en el ranking del PIB trimestral de los 50 países que publicamos. Francia tiene un PIB per cápita trimestral de 7.614 euros, menos 1.428 euros menor en el mismo trimestre del año, cuando de 9.042 euros. Antecedentes históricos. Hasta el siglo III a.C., la educación era familiar. El padre se encargaba de enseñar al hijo actividades de agricultura, pesca, ganadería, y en el caso de la madre enseñaba a la hija a cocinar, actividades domésticas como limpiar, tejer, entre otros. Por otra parte, la educación antes del Imperio Romano era proporcionada por los druidas, mejor conocidos como profetas o sacerdotes. Antes del Imperio Romano, los niños que podían obtener educación, que podían pagarla, a la edad de 7 años se les enseñaba literatura, lectura y retórica. La educación en ese entonces se tenía que memorizar. Al terminar a sus 2 años de edad, iniciaban con un nivel secundario, en el cual se les enseñaba latín, griego, gramática y literatura. A la edad de 16 años, el estudiante se especializaba en retórica, la cual le permitía obtener grandes puestos. Y por último, antes de la Revolución Francesa, la educación estaba a cargo de la Iglesia Católica. En el año de 1791 se creó el Comité de Instrucción Pública por la Asamblea Legislativa con la finalidad de reordenar el sistema de educación en Francia. En el año de 1792 se propone el informe y proyecto por decreto la Organización General de Instrucción Pública, propuesta por Antoni Nicolas de Caritat, en la cual proponía rigor científico en los modelos curriculares, buscando lo laico, así como también la democracia, con la finalidad de obtener ciudadanos autónomos.
También buscaba la libertad de cátedra, la autonomía de enseñanza, la igualdad en la educación para hombres y mujeres. Todo lo anteriormente mencionado dio paso para una educación pública. Para el año de 1833, las leyes de Ferrin dieron origen a la elaboración del sistema educativo que ha funcionado a grandes rasgos hasta la actualidad. A partir de ese año se obtuvo en la educación lo gratuito y lo laico. La ley de Guizot de 1833 prescribió la apertura de la escuela normal en cada departamento francés. Las escuelas normales desempeñan un papel importante en la tarea de la selección, orientación y formación de los maestros. Ley del 9 de agosto de 1879. En cada provincia fundaron una escuela para mujeres. Ley de Brem, 31 de diciembre de 1959. En esta ley se establece que la escolaridad es obligatoria y gratuita a partir de la edad de 6 años hasta los 16. Distribución de niveles por edades. La educación preescolar inicia de los 3 a los 6 años. La educación primaria de los 6 a los 11 años. La educación secundaria de los 11 a los 14 años. Y el bachillerato de los 14 a los 16 años. La licenciatura en Francia dura 4 años. Modelo educativo nivel básico. Educación preescolar. Su principal objetivo es el desarrollo de la personalidad del niño y su relación con el entorno. En la educación secundaria, su principal meta es conseguir que todos alcancen las bases comunes de conocimientos y competencias, asimismo que continúen con sus estudios en bien general, tecnológico o profesional. Educación, modelo superior. Su objetivo es la formación, dotar a los alumnos a una cualificación profesional que les permita desempeñar un oficio. Estructura administrativa. A los Ministerios de Educación Nacional y de Enseñanza Superior e Investigación, a ellos les compete la definición de la política educativa en Francia. Francia dedica 9.66% de su PIB de su gasto público. La reforma en el AIS general. Tras esta reforma, todos los alumnos tienen unas asignaturas comunes y deben elegir 3 especialidades para el año. Calendario escolar. El curso empieza en septiembre y acaba en junio. Las vacaciones pueden variar en tres secciones. Las vacaciones que concuerdan las 3 secciones siempre es las vacaciones de Navidad y vacaciones de Semana Santa. La educación en Francia. Según la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y quien agrupa más de 36 países miembros, en el año 2018, en la prueba PISA, Francia logró posicionarse en el lugar número 23 del ranking, obteniendo los siguientes resultados. En la prueba de lectura, Francia se posicionó por encima de la media de lo que es la OCDE, obteniendo un total de 493 puntos. Mientras que en la materia de matemáticas
también se posicionó por encima de lo que requiere la OCDE para su media, que son 495 puntos, aunque cabe destacar que en este año la prueba PISA arrojó unos resultados negativos en comparación a años anteriores, retrocediendo un poco lo que fue la puntuación. En la materia de ciencias podemos observar que la OCDE posiciona a Francia dentro de la media, al puro límite de la media. Cabe mencionar que en esta prueba se analiza también la equidad entre niños y niñas, logrando posicionar a Francia por encima de la media. También se observa lo que es el entorno social, en donde este país no sale nada favorecido, y es por ello que una de las principales encomiendas del actual gobierno es mejorar este aspecto. En esta ocasión, también se habla de la situación de los estudiantes inmigrantes, en donde Francia sale por encima de la media de la OCDE. Sin embargo, hablar de reformas educativas es un ir y venir entre los gobiernos de izquierda y derecha, propiciando que no se logre establecer un panorama claro en cuanto a educación. En el año 2019, el actual presidente Emmanuel Macron realizó una serie de propuestas en favor de la educación francesa, acompañado de su primer ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer. En este proyecto, Emmanuel Macron propone la obligatoriedad de la educación a partir de los 3 años mediante la implementación de planteles de primera infancia, cuando antes la obligatoriedad de la educación comenzaba a los 6 años, cuando el niño terminaba la educación preescolar. Esta se convertía en obligatoria. También propone la revisión de la capacitación de los profesores, así como la creación de un nuevo consejo de evaluación del sistema escolar. Entre las medidas del proyecto también se plantea la creación de instituciones locales de educación internacional, es decir, colegios que estarán destinados a la alta afluencia de familias extranjeras que podrían llegar a Francia luego del Brexit. Liberar, responsabilidad y unir. Esas son las 3 encomiendas que tiene esta reforma. Este proyecto también fue denominado Escuela de Confianza, cuyos objetivos son los siguientes: elevar el nivel general de los alumnos, esto mediante la modificación del currículum, ofreciendo materias más acorde con el ciudadano que se quiere formar. También promover la justicia social, apoyando a que la brecha de desigualdad sea cada vez menor y promoviendo a que a este punto las oportunidades sean para todos, sin importar su estatus socioeconómico, su estatus migratorio, así como condiciones de salud físicas o intelectuales. También promover la oferta cultural, facilitando a los jóvenes la oportunidad de poder estar en contacto con eventos culturales y actividades que los lleven a aumentar su acervo cultural. Esto se logra mediante un pase cultural, en el que se le proporciona al alumno la cantidad de 500 euros aproximadamente para acudir a espectáculos culturales, suscribirse a plataformas de streaming o tomar clases de percusión o dibujo, cuya meta es garantizar que al final del año 2020 más de 200.000 jóvenes se beneficiarían con este pase cultural. En esta reforma, la escuela francesa debe de asumir los desafíos de nuestros tiempos. Primer desafío, el desafío de la igualdad de oportunidades. Como se mencionó anteriormente, procurar que toda la población tenga las mismas oportunidades de ser quien quieren ser, proporcionando a todas las herramientas necesarias mediante la educación para el logro de los objetivos. El desafío del bienestar en el trabajo, capacitando más y mejor a la futura planta laboral. Y por último, el desafío ambiental. Este es un gran desafío, ya que se siembra en el estudiante el respeto a la biodiversidad, así como los recursos naturales, apoyando a un bienestar tanto individual como colectivo. Ya para finalizar, hemos llegado a la etapa de conclusiones. Aquí debemos especificar que la cultura educativa francesa está muy arraigada en el humanismo, en donde pretenden formar a la persona con una formación integral, en donde involucren tanto conocimientos como valores
como respeto hacia el medio ambiente, respeto hacia las demás personas. También se especifica que quieren formar una planta laboral apta para las demandas que vengan con los nuevos tiempos. Eso es el perfil del ciudadano que se quiere formar. Una persona que pueda vivir en sociedad, que pueda convivir con los demás y que esté preparada y competente para los retos del futuro. Muchas gracias por su atención.